Vamos a nuestras escrituras. El día de hoy comenzamos con el segundo capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy solamente vamos a leer 4 versículos, solamente 4 versículos. Dice la palabra de nuestro Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. Como hemos hablado desde que hemos comenzado este libro tan hermoso, delicioso, que seguramente nos tomará algunos años concluir, ir al libro de los Hechos de los Apóstoles es tomar una máquina del tiempo y regresar con esos binoculares para poder observar cómo es que fue todo en un inicio. Es volver atrás, y no es solamente darnos cuenta de cómo es que deben de ser las cosas, sino en muchas ocasiones tendremos bastante información y certeza, incluso de algunas posturas doctrinales o prácticas erróneas que en algún momento la cristiandad ha desviado. Y el día de hoy es justamente uno de esos elementos, los cuales más adelante dejaremos claridad, que se han desvirtuado de una manera que no es conveniente. El día de hoy me he propuesto el tener mucho cuidado en relación a lo que habremos de exponer en relación al concepto de Pentecostés, debido a que en algunos momentos nunca será mi intención el causar una burla o una mofa de aquellos que toman este texto en específico para hacer prácticas que la iglesia nunca tuvo. Pero al mismo tiempo quiero también ser claro en cuanto a qué sí es Pentecostés, y más adelante lo veremos, y qué no es Pentecostés. Traeremos algunos datos históricos, aunque muy breves, con la intencionalidad de que tengamos todos una claridad acerca de este día en específico, bajo su propio contexto inicial y no conforme a las prácticas actuales. Hablar acerca de conceptos como fuego en el ámbito cristiano en muchas iglesias de carácter pentecostal o carismático es hablar acerca de desorden, es hablar acerca de prácticas que, como el día de hoy trataré de dejar claridad, no tienen un fundamento real. Sin embargo, el día de hoy no solamente quiero que nos centremos en la descripción y la comprensión del día de Pentecostés y lo que para nosotros debería de significar, sino también quiero que nos centremos en aquellas prácticas las cuales se describen en Hechos de los Apóstoles y que no son casualidad que estén aquí. Dios nos da revelación de lo que es importante, y si el Señor en su sabiduría, en su pensamiento, en su bondad permitió que existieran ciertas palabras en este texto, es con algún motivo, con alguna finalidad. Y es que hay una alta probabilidad de que esas prácticas, algunas de ellas, hoy en día no las estemos siguiendo nosotros. Pero vayamos directamente a la exposición, porque hemos llegado a un momento clave de la historia de la cristiandad. Un momento clave en la historia de redención de aquel pensamiento y aquel pacto trinitario desde la eternidad, que ahora toma una realidad bajo lo que conocemos
el inicio del segundo pacto, el día de Pentecostés que sucedió en esa festividad. De tal manera que el día de hoy no veremos solamente una simple anécdota, un cuento, una historieta por parte de los apóstoles. No, hermano, veremos realmente el cumplimiento profético de la promesa de Jesucristo, y no solamente de Jesucristo, sino de los profetas que hablaron por medio de Dios. Veremos el día de hoy un parteaguas en la historia de la cristiandad, el nacimiento visible y palpable de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Es el momento clave, hermanos. Antes de esto, simplemente había judíos, simplemente había hombres que esperaban, pero a partir de este momento, la expansión del evangelio, el cumplimiento del Paracletos de Dios y el cumplimiento de las profecías comienzan a tener un carril directo a través de ti y a través de mí, a través de la iglesia gloriosa de Jesucristo. Hasta este momento, todo eran promesas. Nosotros encontramos, y discúlpeme si solamente las digo, anótelas. Como vamos a leer bastante, no estoy seguro de que puedas ir rápidamente, pero nosotros recordamos en Mateo capítulo 3, versículo 11, cómo es que el mismo Juan Bautista había hablado acerca de esto. Y tal vez en su momento no era tan comprensible. ¿Qué fue lo que dijo Juan Bautista en Mateo 3:11? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, dijo Juan Bautista, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchos se han preguntado qué significa esto. El día de hoy tendrán una respuesta. Mas no solamente Juan Bautista habló acerca de este hecho de Pentecostés. Jesucristo también había dejado claridad después de haber resucitado y estando 40 días con sus discípulos, enseñándoles y hablándoles acerca del reino de los cielos. Y nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, las siguientes palabras de Jesucristo resucitado. Porque Juan, dijo Jesucristo, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuánto tiempo restaría? Los discípulos no lo sabían. Ellos no sabían si eran 2 días, 3 días, 1 año, 10 décadas, 1000 años, no. Pero ellos estaban aguardando pacientemente y solamente pasarían 10 días para el cumplimiento de la promesa de Dios. Tal vez pensaremos, y más aquellos que todavía somos muy escépticos y que vemos en la Biblia una historia de niños, que esto pudo haber sido manipulado. Es decir, en 10 días yo puedo hacer muchas cosas y puedo hacer un montaje para que digan lo que dijo hace 10 días ya se cumplió. Bueno, eso solamente denotaría nuestro analfabetismo bíblico, porque esta no es una promesa de 10 días antes o de un promedio de 3 años antes cuando Jesucristo comienza su ministerio. No, hermanos, esta promesa la encontramos 835 años promedio antes en el libro del profeta Joel. Es en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, donde 835 años promedio se escribe esta profecía, y dice así: y después de esto
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. De tal manera, mis pequeños saltamontes, que no, esta, entre otras 300 profecías promedio, esta, entre otras 300 profecías promedio, se cumplieron total, plena y absolutamente en una sola figura terrenal: Jesucristo, nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que lo que veremos a continuación, y una vez que comencemos formalmente la exposición, es el cumplimiento de una promesa, la promesa del Paracletos, el Consolador, el Intercesor, el Abogado, el Guía, el que es llamado para ayudarte y sostenerte en medio de este trayecto y hasta el final de tus días. El Espíritu Santo de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de una y otra, un quebranto en el corazón, un desdén entre la iglesia, sigues caminando? Hermano, la respuesta está delante de tus ojos. El Paracletos, el que nos sostiene cuando ya no hay fuerzas, cuando queremos dejar todo atrás, el que nos escucha y clama con gemidos que son incomprensibles y clama delante del Señor por cada uno de nosotros. Así es que veremos, entre otras cosas, que cuando el Espíritu Santo irrumpe en escena, lo hace con un propósito y no con desorden. Lo hace con poder y no con debilidad. Lo hace en el contexto de un pueblo unido y expectante, mas no en medio de un pueblo dividido o un pueblo apático. El evento se nos narra a través del capítulo número 2 de Hechos, y contextualmente lo podemos identificar en una división de dos. El día de hoy solamente abarcaremos la primera. Esta llegada del Espíritu Santo la podemos identificar en una primera parte en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, y podemos identificarla como la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes. Pero la segunda parte, que abarca desde los versículos 5 hasta el versículo 13, la semana entrante, si Dios lo permite, ahora nos dará cuenta de cuál es la reacción de la multitud ante los cristianos que están llenos del Espíritu, y veremos que no siempre es la misma reacción. Al igual que hoy en día el Evangelio no es la misma reacción que causan las personas. Específicamente el día de hoy, en la primera parte, estaremos abarcando cuatro apartados. El primero de ellos será el segmento del versículo número 1, y le nombraremos número 1A, porque solamente abarcaremos unas cuantas palabras, y lo hemos titulado El cumplimiento del tiempo de Dios.
Versículo 1a, el cumplimiento del tiempo de Dios. La segunda mitad, o versículo 1b, estaremos hablando de algo que hoy se encuentra ausente en muchas iglesias. Y estaremos hablando de la unidad del pueblo de Dios. La unidad del pueblo de Dios. Llegaremos a un tercer subapartado o subtítulo, en el cual abarcaremos los versículos 2 y 3, y estaremos hablando de la manifestación sobrenatural del Espíritu. Pero no te preocupes, no estaremos hablando de cosas raras, simplemente de algo que no fue natural, fue sobrenatural. Y finalmente llegaremos a un cuarto apartado, el cual, bajo mi percepción, es la intencionalidad del Espíritu, pero lo he nombrado la llenura del Espíritu y el testimonio. La llenura del Espíritu y el testimonio, y abarcaremos solamente y de manera final el versículo número 4. Hoy en día, hermanos, todos tenemos prisa. Y yo me considero ser uno de los que son impacientes para muchas cosas. Si salimos a cenar como familia y vemos una fila larga, ni siquiera me formo, les digo no, ni de chiste. No me gusta esperar. Me desespero. Quiero que me sirvan rápido. Pero eso nos sucede a todos en muchos aspectos. Los niños ya no quieren ser niños, ya quieren ser adultos, ya quieren correr. Las señoritas y los jóvenes quisieran ya tener a alguien en su hogar. Pero si algo encontramos en las Escrituras, es que, de acuerdo a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. De tal manera que, entrando al apartado número 1, nosotros comprendemos, o ese es el deber ser, deberíamos de comprender que el cumplimiento del tiempo de Dios fue en el momento que era el propicio. Dice la primera parte del versículo número 1, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuándo fue el tiempo? Cuando llegó el día de Pentecostés. El de ese año, no el del año anterior, ni el de hace 5 años, no. Ese día en exclusivo era el momento que debajo del sol tendría que ser el cumplimiento de la promesa de Dios para su pueblo. Usualmente cuando hablamos de Pentecostés o escuchamos hablar de Pentecostés, te pudiera preguntar, dime lo primero que se te venga a la mente cuando dices Pentecostés. 100 cristianos dijeron, desorden. Y otro dirá, sí, 20. Y otro dirá, gente con emocionalidad y haciendo balbuceos incomprensibles. Sí, también eso se nos viene a la mente. Una respuesta pudiera ser, tal vez, música guapachosa, no doctrinal, pero sí guapachosa o muy efusiva. Sin embargo, este no es el concepto del cual está hablando Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Este pensamiento, y solamente para que tengas conocimiento de ellos, no es muy antiguo. El movimiento de Pentecostés surge en el año 1900 en Estados Unidos. Fue idea o noción de un pastor afroamericano y a partir de ahí tuvo mucho auge. Pero realmente, si te das cuenta, no tiene mucho tiempo. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? Si no estamos hablando de ese movimiento religioso que hoy es tan usual en muchos lugares, entonces ¿de qué estamos hablando cuando la Escritura se refiere al día de Pentecostés? A lo que se refiere a Hechos de los Apóstoles
es la palabra griega Pentecostés, con K y acento en la última E, Pentecostés. Literalmente la palabra Pentecostés se traduce como quincuagésima. Ay, pastor, ¿qué es eso de quincuagésima? Muy sencillo. El lugar número 50 o la posición número 50. Imagínate que tú vas en una carrera donde hay 49 personas participando y tú llegas en lugar 50. Esa es la quincuagésima posición. En este sentido, la palabra Pentecostés que utilizamos dentro del libro de Hechos de los Apóstoles tiene no solamente una traducción, sino un sentido significativo para los judíos. La palabra Pentecostés se traducía como el segundo festival anual de la cosecha y se celebraba 50 días después de la Pascua. De aquí es donde surge su nombre. Una festividad, la festividad judía anual de la cosecha, y se celebraba 50 días después de la Pascua. Literalmente, el lugar 50 o el día 50 después del Shabbat o del día sábado, día de reposo de la semana de la Pascua. Nosotros podemos encontrar fundamento escritural para poder definir esta festividad en el libro de Levítico, capítulo número 23, versículos 4 al 7, Levítico número 23, versículo 4 al 7, y después damos un brinco a los versículos 15 y 16. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras en el libro de Levítico 23, versículo 4 en adelante? Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿De qué está hablando? Del día de Pentecostés. Bajo las Escrituras, nosotros conocemos que no solamente los judíos ubicaban esta festividad bajo su nombre Pentecostés. Cuando tú encuentres las siguientes 3 festividades, se está refiriendo exactamente a lo mismo. Porque Pentecostés también vamos a encontrarla como la fiesta de las semanas. Este es el segundo nombre con el cual se le conoce, la fiesta de las semanas. ¿Por qué la fiesta de las semanas, pastor? Sencillo, porque se celebra 7 semanas después de la Pascua. Esto es lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 16, versículo 10. Entonces, Pentecostés o la fiesta de las semanas. Pero hay un tercer nombre con el cual también lo vas a de repente ubicar en las Escrituras, y para que no te vean cara de what y digas, esta es otra festividad. No, hermano, se refiere exactamente a la misma. También la ubicarás como la fiesta de la siega, pero no de aquella que no puede ver, sino de segar, de recolectar la cosecha, la fiesta de la siega. ¿Por qué se le conoce también a Pentecostés como la fiesta de la siega? Sencillo, porque en esa fecha se recogían los primeros frutos de la cosecha. ¿Dónde encontramos esto? En Éxodo 23, 16. Finalmente hay un cuarto nombre. Hay un cuarto nombre con el cual probablemente lo puedes encontrar en el fundamento escritural, y el cuarto nombre es el día de los primeros frutos. Esto lo vas a encontrar
en el libro de Números, capítulo número 28, versículo 26. Así es que, mis pequeños saltamontes, cuando tú encuentres Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de las siegas, el día de los primeros frutos, se está refiriendo a la misma festividad, el día de Pentecostés. Contextualmente, esta festividad, ¿qué significaba para los judíos? Recordemos que hasta ese momento en específico, el evangelio solamente ha llegado a hombres y mujeres de nacionalidad étnica o de origen étnico judío. Todavía tú y yo no es que no estuviéramos contemplados, hermano, desde la eternidad estábamos contemplados, pero aún no ha iniciado ese proceso. Primero tendrían que ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero en este momento, ¿qué significado tenía para un judío la fiesta de Pentecostés? Para ellos se traducía como el día en que tendrían que festejar el momento histórico donde Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Así como en ocasiones encontramos figuras de lo que habría de ser en Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, del mismo modo, bajo mi entendimiento, Dios no hace las cosas al aventón. Si los judíos celebraban en esta festividad el orgullo de la donación de la ley mosaica en el monte Sinaí, yo creo y estoy totalmente convencido de que no debería de haber otra festividad probable u otro momento histórico donde ahora nosotros festejemos que ese día se nos otorgó la ley que moraría en nuestros corazones, aquella profecía de Ezequiel, donde el Señor ahora ya no sería por medio de una ley, sino que esa ley la depositaría en nuestros corazones para que pudiéramos andar en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus decretos. Así es que Dios no actúa en base a casualidades. Dios no actúa en base a casualidades, hermano, y el día de Pentecostés no fue la excepción. ¿Por qué puedo decir que no fue la excepción? Imagínate por un momento que es la festividad a la cual todos los judíos o la gran mayoría de los judíos que para ese entonces, después de las diásporas o expulsiones o dispersiones a causa de la persecución y en base a la desobediencia pasada de Israel, había ya no solamente judíos en la región de Israel. Si nosotros recordamos la historia de Primera y Segunda de Reyes, bajo la persecución a causa del juicio de Dios de la desobediencia del pueblo, el reino fue dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y posteriormente fueron tan necios que el Señor trajo juicio y ambos fueron dispersados y tomados por esclavitud por naciones como Babilonia, como Egipto, etcétera, etcétera. En este momento histórico ya no solamente tenemos judíos en la región de Asia Menor, tenemos judíos que más adelante nos darán la razón por medio del siguiente relato la semana entrante, que había diferentes nacionalidades, pero la fiesta de Pentecostés, no sé cuántos de aquí vienen de zonas rurales, pero me van a entender que cuando es la fiesta de, no sé, le ponen nombres medio raros, San José del Alto, los de San José del Bajo, sabemos que ese día hay fiesta y todos nos juntamos y vamos. Bueno, esta era una festividad donde judíos del Pontos, de Frigia, de Capadocia y de todos los rincones de la tierra acudían para hacer esa celebración en Jerusalén. ¿Y eso qué tiene de fortuito, hermano? ¿Eso qué tiene de magnífico? Es que estamos hablando de que a partir del derramamiento del Espíritu Santo comienza el proceso de expansión del Evangelio. Tienes a todas esas personas ahí ese día
Y aunque muchas de ellas no hablan el hebreo ni el griego, lo que tenemos el día de hoy es la presencia del Espíritu que hará lo que tenga que hacer para que el Evangelio sea expandido. Es en este sentido que Pentecostés, siendo una fiesta de cosecha y Dios eligiendo este momento, da inicio a la cosecha espiritual más grande de la historia. Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Él obra en el tiempo de su plan eterno y en el momento justo. Así es que joven, jovencita, adulto, anciano, niño, no desesperes, espera en los tiempos de Dios. Él no se equivoca, tú y yo sí. Así es que con estas 3 sencillas palabras, y llegó el día de Pentecostés 4, llegamos a 2 preguntas. La primera de ellas: ¿podemos confiar en el tiempo de Dios? ¿Realmente podemos confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando sentimos que se está tardando? La respuesta es sí, hermano, porque Él tiene el control. Él tiene los tiempos. La segunda pregunta es, y creo que es un poco más confrontante: ¿estás dispuesto realmente a esperar en los tiempos de Dios, como lo hicieron los discípulos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Renegando? No, hermano. Ellos esperaron el tiempo de Dios y no sabían que iban a ser solamente 10 días, y lo hicieron con 2 características: en obediencia, y lo hicieron en oración. Lamentablemente la respuesta no es esta siempre en nosotros. Hermano, es necesario que aguardemos en los tiempos de Dios. Segundo subtítulo: la unidad del pueblo de Dios. Segunda parte del versículo número 1 nos dice que en ese día de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban todos unánimes juntos. Hay ciertas palabras que al momento de traerlas al fundamento escritural tenemos que tener cuidado con ellas. Una de esas palabras es la palabra mundo. Imaginemos que en algún momento alguno de ustedes hace una reunión, invita a toda la iglesia, y algunos de nosotros no podemos ir por alguna razón. Pero como somos bien chismosos, aparte de que no fuimos, le preguntamos a alguien que sí fue: oye, ¿qué onda? ¿Fuiste? No, sí fui. ¿Y qué tal se puso? No, bien padre, mira, hablamos de fútbol, soccer y nada de Dios, pero recetas de cocina. ¿Y quién fue? Fue todo el mundo. Entonces, yo que recibí esa invitación, no pude ir, y estoy preguntando y me dicen que fue todo el mundo. Yo no puedo decir: ok, entonces fueron japoneses, coreanos, alemanes, hindús, nigerianos. No, espérate, eso no significa que fue todo el mundo. O sea, fue todo el mundo de la iglesia, fueron todos los que somos congregantes. Entonces la palabra tiene otra connotación. Tengamos mucho cuidado con esas palabras al momento de hacer una interpretación exegética. ¿Qué otra palabra debemos de tener cuidado? La palabra que se utiliza el día de hoy, la palabra todos. Estaban todos unánimes juntos. No quiere decir que estaba toda la nación de Israel, que estaban todos los de Jerusalén. No, ¿a quién se está refiriendo? Contextualmente nosotros vimos la semana pasada que hablaba de unas personas en específico. De los versículos número 14 a 16 del primer capítulo, se nos narra que en aquel día estaban juntos, ¿quiénes? Los apóstoles, estaban las mujeres y los parientes de Jesucristo. Y además estaban 120 varones que se mencionaron en la escritura. Cuando la palabra nos dice que estaban
todos unánimes juntos, al menos mi comprensión es que más de 120 personas, incluyendo a la Madre de Cristo y a sus hermanos, incluyendo a los apóstoles y a los discípulos, estaban en ese día y estaban de cierta manera muy clara. No estaban peleando, no estaban buscando problemas entre ellos, no estaban discutiendo por niñerías. No, hermanos, si algo tenemos que aprender en esta mañana, si algo tenemos que aprender de la iglesia primitiva, es que ellos en los momentos donde tenían comunión, no veían por lo suyo propio. Ellos veían con una cosmovisión, con unas gafas que no eran terrenales, no eran horizontales. Ellos tenían todos puestos unas gafas espirituales que les permitían ver de manera vertical, de manera ascendente. Ellos no perdían el tiempo con ver lo terrenal. Ellos estaban aguardando lo que les esperaba, la promesa de dónde tenían que llegar, de tal manera que dicen las Escrituras que ellos estaban todos unánimes y estaban juntos. Unánimes y juntos. ¿Cómo podemos traducir esto, hermano? Porque creo que muchos de nosotros estamos comenzando a olvidar esto que es importante dentro de un cuerpo, dentro de un grupo de creyentes, hermano. Y a veces hemos pensado que no importa, yo me puedo rascar con mis propias uñas y los demás con las suyas. No, hermano, discúlpame, pero entonces estás entendiendo otro evangelio y otro concepto de iglesia, porque eso no es el fundamento de la iglesia primitiva. Y nada tiene que ver con lo que en el pensamiento de Cristo fundó en aquel momento. No es que estamos juntos el domingo durante 1:40, salgo corriendo y ya me voy, porque aquí no me comprendo. No, hermano, no, de verdad, ya déjate de cosas. La comprensión de un verdadero cuerpo en Cristo es permanecer como ellos lo hacían, aguardando la promesa. ¿Cómo? Juntos y unánimes. Cuando nosotros traducimos estas palabras y queremos darle un sentido, unánime es decir que estamos en un mismo sentir. Y no es mi sentir o tu sentir, es el sentir del evangelio, hermano. Esto se traduce como que estaban en un mismo parecer, en un mismo pensamiento, en una misma voluntad. Me atrevo a decir que hoy la gran mayoría de las iglesias que se componen de congregantes, de ovejas, han olvidado esto. Hermano, no sea que pensando que estás en un cuerpo, realmente nunca lo estuviste. Y no malinterpretes, porque somos buenos para eso. No es que el cuerpo te expulse, es que tú mismo te expulsas. Y eso es preocupante. No es que el cuerpo no quiera que no seas del cuerpo, es que tú no quieres ser del cuerpo. Pero nuestros primeros hermanos permanecían juntos y en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma voluntad. ¿Es esto casualidad? No, hermano, esto es el resultado de las prácticas que ellos tenían. ¿Cómo es que 2 o 3 personas pueden estar en un mismo sentir? Esto es sencillo, esto no es magia. Esto no es que salieron los ositos cariñositos y ¡ay, no! Esto fue el resultado de lo que previamente ya se nos ha narrado. Ellos permanecían, dice Hechos de los Apóstoles 1:14, que ellos permanecían en constante oración, juntos. No, yo oro en
mi casa. ¿Quién dijo que debes de orar en tu casa? Lo que yo veo aquí es algo bien interesante. Permanecían juntos, hermano. Juntos. ¿Esto quiere decir que no había problemas? No, hermano, esto no quiere decir que no habían problemas. Seguramente que lo habían. Eso es naturaleza del ser humano. Pero, hermano, ellos estaban juntos. Y el resultado de una vida de oración comunitaria y de obediencia al mandato de Cristo es que ellos no tienen duda de que se encuentran en el mismo sentir. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué todavía sientes como que no encajas, como que no entras, como que sí, y de repente ya me voy? Hermano, de verdad ya madura. Madura en el Evangelio. Es que no se trata de ti, se trata de la colectividad. Se trata del cuerpo en Cristo. Luego entonces lo que vemos en este segundo apartado, aunado a la primera, es que la promesa llegó en su tiempo. Es decir, el caldo estaba listo, hermanos. Ayer mi esposa hizo un rico caldo de pollo que todos esperamos que lo haga. A veces estamos, ¿cuándo vas a hacer ese caldito? Y ese día, no te cuento, nos damos un entre. Y cuando ya lo está preparando, le decimos, ¿ya está? No, ya está, porque ya queremos. ¿Hasta qué momento es el momento en que está listo? Ella lo sabe. Pero tiene que haber cocción, tiene que haber ingredientes, todo tiene que estar en armonía para que eso realmente sea un caldo de Doña Julia que todos disfrutamos en casa. En esta escena hay ingredientes, hermano. Hemos visto que era el tiempo determinado, pero algo interesante es que la promesa no vino sobre un pueblo dividido. La promesa no vino en medio de un pueblo que cada quien buscaba con su carnalidad. La promesa no vino en medio de un pueblo indiferente. La promesa no vino en medio de un pueblo apático. No fue así. La promesa vino en medio de un pueblo el cual estaban todos juntos, unánimes y perseveraban en oración, buscando la dirección del Señor. Yo quiero pensar que al momento en que realmente tenían comunión, al momento en que ellos oraban con mayor frecuencia que de costumbre, hermano, cuando estás con alguien conviviendo de manera continua, tendrán alguna diferencia, pero terminas amándolo. Esto es lo que sucedió con ellos. Comunión. ¿Cómo se encontraban? Unánimes y juntos. Indudablemente tenemos que llegar a una pregunta, y es una pregunta para ti directamente. No es para el de al lado ni para el pastor, no, es para ti. ¿Estás unido a tu iglesia en un mismo sentir y en un mismo propósito? En verdad hoy pudieras decir, sí, estoy totalmente convencido de que soy parte, no que vengo, no que vengo. Estoy totalmente convencido hasta la última fibra de mi ser que pertenezco a una iglesia local porque estoy junto con ellos, unánime, en un mismo sentir y en un mismo propósito. Si la respuesta es no, o si la respuesta es antes lo sentía y ahora no sé qué pasó, estás en un grave problema. Es grave, hermano, es muy, muy grave. Yo sé que algunos, al igual que los fariseos, van a sacar sus pequeñas tretas doctrinales y dirán, oh, es que yo no pertenezco a una iglesia local, pero pertenezco a la iglesia universal. Déjame decirte, mi pequeño saltamontes, que
las personas que realmente han estudiado teológicamente han llegado a la conclusión de que tú no puedes pertenecer, digas lo que digas, tú no puedes pertenecer a la iglesia universal si no estás unida a un cuerpo local en Cristo. No sucede así, hermanos. En el Evangelio no hay llaneros solitarios. En el Evangelio no hay de que, bueno, sí voy, pero yo no soy. No sucede así. Esa no fue la iglesia que fundó Jesucristo. Por eso desde el principio te dije, tal vez hoy te des cuenta que hay muchas cosas de las cuales tengas que pedir perdón al Señor. No a mí ni a los hermanos, pero sí al Señor, porque estás yendo a un sentido contrario de lo que fue el fundamento y el propósito de la iglesia. ¿Cómo se le llama a esto? A ir a otro camino donde no me mandaron. Transgresión. Y fue el motivo por el cual fue enjuiciado Judas. Hermano, deja ya tu soberbia. Deja ya tu soberbia de ver por ti solamente, de pensar que tú eres la última Coca-Cola en el refrigerador. No, hermano. El Señor diseñó un cuerpo donde todos somos miembros y somos partícipes del fundamento del Evangelio. Así es que ¿estás unido a una iglesia local en un mismo sentir y en un mismo propósito? ¿O sigues viviendo con tus propios propósitos sin la menor intención de ser partícipe de la vida eclesiástica y colectiva del Señor Jesucristo, tal cual como Él la diseñó? No lo sé. La respuesta solamente en tu corazón la sabes tú y la sabe el Señor. Tercer apartado, versículos 2 y 3. La manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. No vamos a poner luces tenues ni vamos a poner humo, pero hablemos de por qué es sobrenatural. Dice el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, pero no cualquier viento, sino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Buscaremos tratar estos dos versículos de la manera lógica, contextual y formal, sin entrar a fanatismos ni cualquier otra cuestión. Cuando el texto habla acerca de un estruendo celestial, nosotros comprendemos, y dicen los teólogos, cuando se hace la exégesis de un texto o el análisis de un texto, que no hay mejor respuesta o lugar donde puedas encontrar una respuesta a un texto bíblico que en la misma Biblia. Es aquí donde encontramos que el concepto o la asociación con este tema, con el viento, no es fortuita en este texto. Para los judíos tenía un significado. ¿Recuerdan las semanas pasadas hablábamos, por ejemplo, de la nube del Shekinah? Bueno, aquí también el viento tiene un sentido en relación a Dios y su espíritu. Por poner un ejemplo, Jesús había comparado la obra del Espíritu Santo con el viento. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, encontramos lo siguiente. Dice Jesucristo: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y concluye diciendo: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero no solamente Jesucristo habló acerca de este concepto asociándolo a la naturaleza del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros también encontramos que este viento, que no era literal pero sonaba como tal,
era una manifestación audible y simbólica del poder del Espíritu de Dios. Nosotros encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, lo siguiente. Ezequiel 37, 9. Hablando el profeta Ezequiel acerca de la revelación que le dio Dios, dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y entonces estos muertos vivirán. Lo mismo que estaba profetizando ahora se estaba cumpliendo. Ese viento asociado con el Espíritu de Dios se estaba derramando sobre todos aquellos que estaban reunidos juntos y unánimes, hombres que previamente a esa llegada simplemente eran huesos muertos que andaban caminando, pero espiritualmente no tenían vida. Sin embargo, en este texto de Hechos de los Apóstoles, la manifestación a manera de un viento del Espíritu de Dios llega con un poder mayor, con un estruendo, que no fue como una brisa suave, sino como de un viento recio que sopla. Pero lo más interesante es que no provenía de las ventanas, ni provenía de cualquier otro lugar, o alguien lo estaba echando con un ventilador o con una cosa de esas que se echan aire. No, el texto nos dice que ese viento procedía del cielo, no de los hombres. Traducción: fue Dios quien decidió derramarlo. Por tanto, nosotros comprendemos que, a diferencia de como hoy se practica en otros lugares, la obra del Espíritu Santo no puede ser manipulada por nosotros. Nosotros no podemos decirle: Espíritu Santo, vas a actuar el día viernes a las 7 de la noche. ¿Por qué el viernes a las 7 de la noche? Porque así fue como publiqué: ven y recibirás la llenura del Espíritu. ¿Cuándo? El viernes a las 7 de la noche. No, hermano, no. Es el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos torcerle el brazo al Espíritu para que actúe conforme nosotros queremos. Ese viento provino de los cielos y por tanto provino por la soberanía y por la gloria de Dios, y no a causa de ninguno de nosotros. Lo que nos sigue narrando el texto, y esta parte creo que te va a llamar la atención, es que se depositaron lenguas como de fuego. Nosotros las hemos visto en algunas pinturas y se ven como unas gotitas, así las dibujaron en la Edad Media y en otros momentos. Pero ¿qué es lo más cercano que podemos comprender que sucedió en aquel entonces? Vamos con la palabra original en griego que se utiliza para la palabra lengua. Y aquí es donde se utiliza la palabra griega glosa, con doble S, glosa. Ah, pastor, ¿y qué significa glosa? El diccionario bíblico o la interpretación de la traducción del idioma se traduce, número uno, literalmente como lengua. Literalmente, glosa igual a lengua. No me saque la glosa, no me saque la lengua. Pero implícitamente, esta palabra también se utiliza implícitamente por su derivación como lenguaje o idioma. De estos tres conceptos, ¿cuál es el que mejor aplica para esta parte contextual? Y entonces vinieron idiomas como de fuego. No, no aplica. Entonces vinieron lenguajes como de fuego. Tampoco aplica. Nos queda una sola. Literalmente, lenguas
como de fuego. El escritor Lucas no dice que eran fuego, dice que eran glosa como de fuego, de tal manera que lo que más ellos tenían como referente era que eran algo que parecía fuego. En este sentido, en el Antiguo Testamento, en las significancias en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca de fuego, se asocia a Dios. Y usualmente se traduce o nos indica la presencia de Dios. Una zarza ardiendo que no se consume, la columna de fuego, etcétera. Pero lo importante de esta asociación es el significado o el entendimiento que un judío tenía acerca de ello. El fuego se traduce como eso que purifica. Cuando tú encuentras, por ejemplo, una liebre en el monte y le sacas las vísceras y después dices, bueno, no hay agua ni jabón, ¿qué hacemos para poderla comer? Vamos a cocinarla, vamos a prender fuego para que se purifique y así poderla consumir. En este sentido, es el mismo sentido que encontramos en cuanto a la presencia de Dios, el fuego, la manifestación del fuego incomprensible, no el que prendes en la estufa, no el que prendes en la fogata, sino un fuego que de repente no tenía una razón de ser. ¿Cómo es que puedes ver unas lenguas de fuego flotando y posándose sobre ellos? Eso es sobrenatural. ¿Qué traducción le dieron ellos? Esto es la presencia de Dios. Es la presencia purificadora de Dios. Textos como Éxodo 3, Éxodo 13, Éxodo 19, Éxodo 40. Si voy muy rápido, ves nuevamente el video y lo pones en pausa. Isaías 4, Ezequiel 1, y podemos mencionar otros tantos más. Esta es la referencia que hace a este elemento en específico, el fuego inexplicable. Justamente lo leímos ya, pero Mateo también lo retoma en su libro, en el capítulo 3, versículo 11. Ya lo leímos, pero quiero leerlo nuevamente. ¿Quién habla? Juan Bautista. Juan Bautista había predicho que él realmente bautizaba en arrepentimiento. ¿Pero qué hacía falta que llegara? El bautismo por parte de Cristo, que se daría a través del agua y a través del fuego. Hermanos, Él daría no solamente su espíritu, Él daría noción de que eso que estaban viendo era el cumplimiento que se había predicho. El elemento del fuego era el detonante. Tenemos conocidos que se ríen de manera muy peculiar. Y tú dices, ya viene, aunque venga como 2 cuadras por allá. ¿Cómo te das cuenta? Porque hay algo distintivo que no lo puede replicar nadie más. Dices, esa risa no la encuentras en cualquier lugar. Bueno, fuego que aparece en medio de la nada, eso solamente era el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces nos dice que estas lenguas como de fuego se asentaron, ¿dónde? Sobre cada uno de ellos. Cada uno recibió una porción. En el día de Pentecostés no hubo favoritismo como lo hay ahora en los Pentecostés, donde unos sí y otros no, y todavía no te sale eso del chibiribiribiri, pom, 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 pom. Entonces no te ha caído el Espíritu Santo, no has sido bautizado en fuego. No, hermano, la enseñanza bíblica nos dice que en el proceso de regeneración, en el proceso de salvación, el Espíritu de Dios es una realidad inamovible cuando el ser humano es regenerado a través de su Espíritu. ¿Te das cuenta por qué nosotros no podemos cantar cánticos que se estilan en otros lugares como de Espíritu, ven, ven, ven? No podemos cantar eso, hermano. Espíritu, desciende en este lugar. No podemos cantar eso. Alguien hace poco me dijo, ya no voy a ir a la iglesia, a su iglesia. ¿Por qué? Porque ahí no
invocan al Espíritu Santo. Y le digo, ¿para qué lo invocamos si ya lo tenemos? O sea, ¿cómo le dices, pásale si ya estás aquí? Hermano, es que doctrinalmente necesitamos comprender el cumplimiento de la profecía, tal cual como nos lo está diciendo, es que esas lenguas, ese Espíritu de Dios se depositó en cada uno de ellos. Lo mismo que dijo Ezequiel 37. Cuando una persona no anda conforme al Espíritu, hay una sencilla respuesta, y es que no ha nacido de nuevo. Te duela o no te duela. Pero cuando tú no caminas conforme al Espíritu, hay una sola respuesta, y es que entonces el Espíritu no está en ti. No puedes andar en sus caminos, no puedes andar en sus mandamientos, no puedes andar en sus estatutos. Hermano, bueno, no te puedo llamar hermano, porque no has nacido de nuevo, no has sido regenerado. La enseñanza escritural es que en aquel día todos fueron llenos. Y es como llegamos a nuestro cuarto y último apartado, la llenura del Espíritu y el testimonio. Versículo número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Te has preguntado qué significa eso de que fueron llenos del Espíritu Santo? Para empezar, no nos dice que ninguno de ellos se cayó al suelo o empezó a correr por toda la iglesia. No nos dice eso. En aquel momento en específico, se nos dice que ellos estaban bajo la influencia y dirección del Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que el Espíritu de Dios les dio que hiciesen en ese momento? Lo mismo que tú y yo debemos hacer: hablar acerca de las bienaventuranzas de Dios. No significa que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, haya estado inactivo durante todo el tiempo previo, antes de ese comienzo, porque entonces nosotros dejaríamos de lado textos como Génesis capítulo 1, donde el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si este no es el inicio del Espíritu Santo, ¿qué sí es lo que simboliza? Simboliza que ahora sería una verdad permanente y no solamente intermitente en la vida de los creyentes, y sería nuestro acompañante ¿hasta cuándo? Hasta el final. ¿Alguna vez ha pasado por tu mente es que Dios ya me abandonó, es que Dios no me escucha? Hermano, es que no tienes que estar sintiendo cosas. ¿Quién te dijo eso? Es que ya no me encuentro motivado, como que el Espíritu de Dios ya no se encuentra en este lugar. Bueno, es que, hermano, lo único que estás diciendo es que tú no tienes comunión con el Señor y necesitas de una cosa para motivarte. No, hermano, la mayor motivación de un creyente es saber que esto ya se cumplió, que es una realidad en nuestras vidas. Lo sienta o no lo sienta, yo creo que literalmente el Señor dijo la verdad y ese Espíritu llegó para consolarme, sostenerme, ayudarme. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de mis días en esta tierra. Dice que aquel día comenzaron a hablar en otras lenguas. Es curioso porque se utiliza la misma palabra griega que en el texto anterior, la palabra griega glosa. Pero si en el otro dimos 3 conceptos y dijimos idioma y lenguaje, no aplica, sino lengua literalmente, veamos cuál es el que aplica aquí. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas.
no aplica esta. Imagínate, estaban hablando en otras lenguas. A ver, Amanda, a ver, Liz, a ver. No. Aplica, comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué es un idioma? Un idioma es un lenguaje establecido y comprensible, estructurado, que comprende una colectividad de gente. El hecho de que yo hable un idioma, et tu ne le comprends pas, ne ça veut dire que je parle bien le français et toi ne parles pas. Or sometimes, if I start to speaking in another language, and you don't know nothing, no quiere decir que el hecho de que yo hable en otro idioma esté borracho o esté loco. Pero en aquel momento tenía una intencionalidad que estos hombres, rodeados de otros hombres que no hablaban el griego y no hablaban el hebreo, sino hablaban cualquier otro idioma comprensible, estructurado, situado en una nacionalidad o en una localidad, pudieran escuchar las maravillas de Dios en su lengua original. No estaban hablando lenguas incomprensibles. La palabra utilizada en el griego es la palabra glosa, que se refiere a un idioma estructurado, comprensible y practicado en otro lugar. En este caso, los otros idiomas eran idiomas humanos conocidos, comprensibles para la diversidad de personas que se encontraban en Jerusalén. ¿Cómo lo sé? Porque tengo un libro que me narra lo que ya sucedió y versículos más adelante, del 6 al 11, me comienza a explicar que así fue. ¿Te das cuenta cómo nada tiene que ver Pentecostés de 1900 a la fecha, a Pentecostés del tiempo de los apóstoles? Nada tiene que ver. Las lenguas narradas no fueron un desorden emocional, tenían un propósito de la llenura y no era caer al suelo, sino proclamar el evangelio con poder a todos los presentes. Jesús había dicho que el evangelio debía ser predicado hasta el último rincón de las naciones. ¿Acaso no era este el mejor momento? Porque todo debajo del sol tiene su tiempo, y este era el momento del caldo perfecto donde todo se conjugaba y donde el pensamiento de Dios llevaría la expansión de su palabra a todos los rincones, incluyendo nuestra nación. Ahí, hermano, cientos de años atrás, ahí se gestó tu historia de salvación. Ese día donde personas de otras nacionalidades se encontraban presentes y tal vez tuvieron que pasar por muchas cuestiones para que pudiera llegar en algún momento alguien con el evangelio en su pensamiento y en su corazón, no solamente a México. Hermano, ¿te has preguntado cómo es que se expandió el evangelio aquí en Querétaro, o tal vez de donde tú vienes, para que un obrero destinado desde la eternidad en los tiempos pudiera estar dispuesto para llevar la palabra a tus oídos? A esto se le llama soberanía de Dios. A esto se le llama atender su llamado. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene que acudas a cumplir el llamado de predicar el evangelio? Porque Dios tiene un propósito. Nosotros como iglesia pensamos y estamos totalmente convencidos de que algunas manifestaciones del Espíritu Santo, como las lenguas, han cesado. Hoy en día no tienen una razón de ser. Imagínate que en este momento yo empiece a hablar tal como lo hice en un idioma como el francés todo el culto, y al final tú digas: ay, ese pastor, ¿qué de beneficio traería para tu vida que yo hablara en un idioma incomprensible? Absolutamente ninguno. Aquí no hay franceses, aquí no hay personas de Estados Unidos, no tiene una razón de ser. Hablamos en español.
Las lenguas hoy en día no tienen una racionalidad, no sucede así. ¿Esto quiere decir que Dios no lo puede hacer? No, hermano, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que le plazca. Pero hoy por hoy no hay una razón ni una necesidad. Justamente Pablo explica en 1 Corintios capítulo 14, llévatelo de tarea. Pablo explica en 1 Corintios capítulo 14 a grandes rasgos que las lenguas eran una señal para que los incrédulos pudieran tener el conocimiento de la palabra de Dios en su idioma. Que las lenguas eran una señal para los incrédulos y que no debían de ser ejercidas al no ser que hubiera alguien presente que las comprendiera y pudiera traducirlas. Es como hoy en día cuando hay una exposición en inglés y todos nosotros no hablamos inglés, ¿qué contratan? Una persona que esté ahí y cuando el otro dice Power of Jesus, sí, poder de Dios, tiene una razón de ser. Pero aquí no, hermano, aquí no. Lo que sí te puedo decir es que algunos de nosotros podremos escuchar el evangelio en inglés, en francés, en italiano, y simplemente este corazón duro seguirá empedernido. No es el idioma, es la dureza de nuestro corazón. De tal manera podemos concluir este cuarto apartado diciendo que este versículo marca el cumplimiento de la promesa, el Espíritu Santo que llena a cada creyente. Y hoy en día la evidencia de un cristiano que se encuentra lleno del Espíritu de Dios no es la emocionalidad. Si no es la emocionalidad, entonces, ¿qué es? ¿Cómo podemos darnos cuenta que en tentativa hay percepción de que alguien está realmente lleno del Espíritu Santo? Sencillo, hermano, obediencia y santidad. Obediencia y santidad. En alguno de ellos no ves obediencia ni santidad, tendrá cualquier otra cosa, pero no el Espíritu de Dios. No, hermano, no nos engañemos. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué detona ese nuevo nacimiento, esa nueva regeneración? El Espíritu de Dios. No hay nuevo nacimiento, no hay nueva criatura, no hay un creyente, no hay un hombre o una mujer salvo, no hay un hijo de Dios. Así podemos llegar a algunas conclusiones. Y la primera de ellas es certera, hermano. La primera conclusión, situándonos en el texto del día de hoy, es que tu trabajo no ha cambiado. Tu trabajo y el mío como creyentes no es buscar la división de las iglesias. No, hermano, no. Tu trabajo y el mío como creyentes es hacer lo que ellos hacían, buscar la unidad de la iglesia. Y para esto tenemos que tener ciertas capacidades que nos brinda el Espíritu. Número 1, saber perdonar. Número 2, arrepentirnos de lo que hemos hecho y obrado como mal. Dicen las Escrituras, mientras estén ustedes, estad bien con todos. Pero hermano, tal pareciera que hemos confundido el mandamiento y malentendimos y decimos, mientras esté en nosotros, hay que hacerla de jamón con todo el que se pueda. Tú tendrás que dar cuentas al igual que yo. Segunda conclusión, podemos entender que la unidad y el tener un mismo pensamiento no es obra de la casualidad. A lo largo del texto del día de hoy nos damos cuenta que la unidad y la permanencia son el resultado y el fruto de vivir una vida de dependencia de Dios. Y usualmente lo hacemos a través de los medios de gracia, la oración, la meditación, el ser partícipes del Evangelio. Cuando, hermanos, la unidad no se da por un pastor, la unidad se gestiona por las propias ovejas.
Pregúntate en esta mañana si realmente estás siendo promotor de la unidad en tu iglesia local, y si la respuesta es no, arrepiéntete, porque tendrás que presentar cuentas delante de tu Señor. Tercer conclusión, no tenemos la necesidad de pedir a Dios que su Espíritu descienda. Lo que hemos aprendido el día de hoy es que el Paracletos, el Consolador, el Abogado, el Sustentador, es una realidad en la vida de los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque el día de hoy hemos visto que el día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor, y es una realidad para cada uno de nosotros. Cuarta y última conclusión: nosotros no hablamos en lenguas. No hay una necesidad, ni mucho menos buscaremos un intérprete para poder descifrar las lenguas. Y aunque esta manifestación no tiene vigencia total ni una razón de ser hoy en día, tu misión y mi misión no han cambiado en lo absoluto. Así como aquellos hombres, por medio del Espíritu de Dios, comunicaban las grandezas, las misericordias del Evangelio de Jesucristo, tu trabajo y el mío hoy en día es seguir llevando el Evangelio a toda criatura. El mandato del Señor fue: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado, ese sea salvo, mas el que no creyere, ese sea condenado. Los discípulos cumplieron su función y se sujetaron en obediencia. La pregunta en esta tarde es: ¿lo estás haciendo tú? Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.